Listo, Carlos. Bueno, Esquina de Ideas, episodio número 11. Toma uno. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esquina de Ideas, ya nuestro episodio número 11 y nuestro primer episodio después de las elecciones del 28 de julio. Los primeros 10 capítulos lo dedicamos a hablar sobre todo de las elecciones, de todos los panoramas que había. Y ya han pasado casi 3 semanas de la elección. Este es nuestro primer capítulo y queremos dedicarlo a hacer un poco de análisis de lo que ha sucedido estas 3 semanas y dónde estamos parados hoy y cuáles son las perspectivas para los siguientes días y semanas que vienen hoy en Venezuela. Así que bueno, les agradecemos además a todos los que se han suscrito al canal en las últimas semanas, porque pasamos de tener 160, algo así, de suscriptores a más de 1000 ahorita en nuestro canal de YouTube. Entonces, bueno, esperamos que este primer programa les pueda ser de mucho provecho y podamos, de cierta manera, hacer un buen análisis de lo que sucedió en Venezuela y los próximos pasos y acontecimientos que vienen. Y bueno, estamos muy contentos. Además, tenemos un invitado que es un gran amigo de los dos. Yo también te llamo profesor Guillermo Tell, aunque no me has dado clase a mí, a Gabo sí. A mí me ha dado muchas veces clases, así que te doy la mitad Bueno, creo que te estimo como si hubiera sido uno de los mejores profesores que he tenido. Bueno, y sobre todo creo que ya yo te lo he dicho varias veces, pero tú jugaste un rol fundamental en lo que ha sido toda esta lucha por recuperar la democracia en el país, siendo miembro de la Comisión Nacional de Primarias, cuando era un momento donde no se sabía si esas primarias se iban a llevar a cabo o no, si era viable o no, sin recursos. Y creo que eso fue un hito en esos episodios de los que hablaba Gabo. Siempre analizábamos qué cosas habían sido claves para toda la construcción del momentum que vivimos con la candidatura de Edmundo González y el liderazgo de María Corina. Y creo que el haber logrado las primarias que se llevaran a cabo y que se dieran de la forma en la que se dieron y que participaran tantos venezolanos, creo que fue el preámbulo. O sea, ese liderazgo que se construyó en ese momento del país, creo que fue el preámbulo de los resultados de las elecciones el 28 de julio. Y creo que como venezolano, más que como amigo, estoy muy agradecido contigo y con cada una de las personas que jugaron un rol fundamental para que eso fuese posible. Así que bienvenido a este episodio, Guillermo Tella Veleo, que es nuestro acompañante. Y decano de la Facultad de Estudios Políticos y Jurídicos de la Universidad Metropolitana también. Andrés, Gabriel, muchas gracias por la invitación a el episodio 11. Estamos, no es que segunda temporada, no. No, la primera. Pareciera, porque como Bueno, dejamos de grabar una semana. Ayer le decía a un amigo que le quería decir que no lo veía desde las elecciones. Y le dije, no, es que yo no te veo desde la pandemia. Yo creo porque mi cabeza metió ese proceso como dos momentos críticos que hemos vivido. Es que ciertamente han pasado muchas cosas y a la vez las elecciones son un parteaguas definitivo. Andrés hablaba de los hitos. Y la primaria es un hito, pero a medida que se suman hitos es ya un bloque de cosas, ¿no? De gota a gota se forma una ola importante. Lo que tenemos que ver es que esto no es una cosa de la noche a la mañana, no es un proceso inédito para nosotros porque la circunstancia en la que estamos es una circunstancia distinta a la que hemos estado antes, pese a muchas similitudes, especialmente de la perspectiva represiva, de la perspectiva autoritaria, pero también distinta porque tenemos ese aval de la participación popular y esa politización que es una politización creciente. La apertura de la plataforma unitaria hacia la ruta electoral después de divisiones, divergencias, dudas, etc. La apertura de la participación electoral señalando la ruta de la apertura hacia una primaria abierta y en una decisión popular. La primaria abierta organizada por la sociedad en medio de debates políticos importantes, en medio de circunstancias importantes que dio un resultado pues abrumadoramente en un sentido abierto fuera de la plataforma unitaria con el liderazgo de María Corina Machado, la candidatura de María Corina Machado, el bloqueo de esa candidatura, todos los obstáculos que derivaron en la candidatura de Edmundo González, el rol social de Edmundo González, la sinergia entre ambos, pero también la aceptación de la población en eso. Entonces, ¿cuántos
los millones de venezolanos que se sintieron representados en ese mensaje de cambio en paz y que votaron y se expresaron el 28 de julio. Esa politización que, bueno, si se cierra, si se impide, tiene reacciones. La reacción popular inicial, espontánea, absolutamente lógica en esas circunstancias, más allá de sus extremos, más allá de sus cosas que nadie estaba invitando a hacer, ha sido además cruentamente reprimida, más allá incluso de los hechos. Es decir, hay más víctimas de los hechos posteriores, de la represión posterior, que los daños que hubiera podido ocurrir en las horas Pero era la elección, sí. de eclosión popular frente a una declaración oficial. Porque vamos a estar claros, lo que genera esto es la declaración oficial, la proclamación en la madrugada del 29 de julio o en la noche del 28 de julio. Y eso ha derivado en la situación en la que estamos hoy. La situación en la que estamos hoy es que hay unos hechos del 28 de julio que son hechos constatables, que están en todas las regiones, que están en todas las... No hay realmente un patrón hacia, bueno, es que el voto urbano frente al voto rural. No. En el campo, en la ciudad, esto parece la canción de María Teresa Chacín. En la carretera y en las vías, en los Andes y en el llano, en Oriente y Occidente, en el norte y el sur, en todas partes, ganó Edmundo González. Y Edmundo González Urrutia, como abanderado de la plataforma unitaria de Un Nuevo Tiempo, el Movimiento por Venezuela, pero más abanderado más allá de la sociedad democrática, y con la queja incluso de los actores democráticos que luego se han unido al reclamo ante ese desconocimiento. Y ese es el movimiento en el que estamos. Es el desconocimiento, la contracara de ello. El desconocimiento, porque no es una diatriba aquí, bueno, es que tú sabes, el resultado está ajustado. La cosa es, oye, me pongo a dudar, porque si faltan estas 3 cajas de repente, no hay duda. Pongamos que hubiese gente que abriga dudas. Ok, ¿dónde están las evidencias? El status quo tiene la capacidad de presentar evidencias. El CNE recibe las primeras actas, tiene las actas electorales, los tiene el Plan República. Por lo tanto, el Estado conoce. No me voy a referir a mediciones informales, encuestas boca de urna, exit polls, no. La realidad, pues. La realidad de las actas. Ellas están ahí. Si las tuvieran y dijeran un mensaje como el que tienen, ya las habrían producido. Claro. Lo hicieron en el año 2013. Casi automáticamente. ¿Por qué no lo pueden hacer ahorita? Porque lo que tienen, saben lo que tienen, saben. Eso es lo que no han querido presentar. Y es la situación en la que estamos. Nosotros deberíamos estar hablando de, bueno, cuál va a ser la composición del gabinete, cuáles son las medidas de transición, y sin hablar de transición agresivamente, sino simplemente, bueno, hay una expectativa formal de transición determinada en las leyes, una expectativa formal de transición, de transmisión de mando, es a lo que me refiero. Y eso, claro, no se ha hecho en 25 años porque no ha pasado de un partido a otro. No ha habido alternabilidad en Venezuela. Por diversísimas razones. No voy ahora a discutir por qué no la ha habido. Pero en este caso el sistema se pone a prueba. Y el sistema, la demostración que ha dado es la negativa hacia eso. No, y yo veo que nosotros hemos hecho mucho énfasis en las actas, porque creo que de esos hitos de los que hablamos, uno de los hitos para mí fue justamente que en tiempo récord se publicara el 83% de las actas. Pero es que además el CNE en todas las elecciones, salvo la consulta que hubo por el tema del Esequibo, en todas las elecciones en su página web publicaba los resultados por mesa, por centro, por parroquia, municipio, estado, y hoy no hay nada de eso. Es decir, nosotros ni siquiera es que estamos pidiendo que enséñame las actas, publica los resultados, pero nosotros tenemos las actas y con esas actas podemos corroborar si esos resultados que publican son reales o no, y es evidente que no tienen capacidad de hacerlo, porque a lo mejor si el resultado hubiera sido cerrado, podían alterar los resultados en unas mesas, en algunos estados del país y o incluso cuestionarlos. Es decir, hay mecanismos institucionales de impugnación de una elección. Pero con un resultado tan abultado, creo que es imposible. No han podido maquillar las cifras más allá de decir una cifra general y que está en duda porque, bueno, y quisiera hablar un poquito de esto porque
el 29 de julio, eso que tú nos comentas de cómo salió la gente espontáneamente, yo viví algo que nunca en mis más de 15 años que tengo haciendo política en Petare había vivido, que fue ver gente de todos los sectores de Petare, de todos los rincones, que salió caminando de su casa a exigir que se respetara su voluntad. Y yo vi jóvenes, mujeres, personas de todas las edades, y la verdad es que el espíritu de lo que yo vi ese día, de la gente saliendo acá de Petare a hacer valer sus derechos, era un espíritu además de un reclamo en paz, era como más bien hasta victorioso, es decir, mira, nosotros sabemos que ganamos porque vimos los resultados en todas las mesas, nosotros estamos el día 28 en la noche recibiendo las noticias de nuestros testigos en lugares donde nunca habíamos ganado, y cuando nos llamaban a decirnos, mira, es que ganamos, y nos dan el resultado, perro, provocaba ponerse a llorar de la alegría. O sea, lugares en Barlovento donde nunca habíamos ganado. Y yo creo que eso también es importante que la gente lo sepa, porque no es solo que tenemos las actas, sino es que además esos testigos que nos dieron las actas y los propios testigos del PSV vivieron esa realidad en su centro. O sea, el país completo sabe lo que pasó. Y la vivieron en paz, la vivieron con tranquilidad. Así, el venezolano real, el venezolano que no está en el poder, el venezolano que no está mandando, que no goza las mieles del poder y que por lo tanto no está protegiendo un estatus particular. Ese militante del PSUV de base recibió con pundonor y con tranquilidad sus resultados. No se puso con abusos. Los abusos venían de otra parte. Los impedimentos vinieron de otra parte. Cuando se alteran y se vulneran el proceso de transmisión de datos, viene de otro sentido. Entonces eso está ahí. Eso está ahí. No es ese militante de base, no es el miembro de la comunidad, no es el testigo. Hay otro nivel que pretende un modelaje y pretende hacer esta llamada. Pero sí, la sociedad respondió de manera abrumadoramente pacíficamente, con jolgorio, con eso, y luego con indignación, porque es lógico. Lo vimos con los informes de los únicos dos agentes que vinieron a observar la elección, que fue el Centro Carter y la ONU. Los dos informes coinciden en que el resultado que se dio el 28 en la noche no coincide con... Primero, no hay información oficial que respalde ese resultado. Y segundo, muestran que las actas que muestra el comando de Marcolini y Edmundo son además las actas que dio el CNE, que daban las máquinas del CNE después de la elección. Entonces ahí, además, después de ese resultado y después uno ver el comportamiento también de toda la comunidad internacional, donde los grandes aliados de Maduro no reconocen el resultado, y vemos esta jugada y esta negociación que se está produciendo con Colombia, México y Brasil, donde ellos no reconocen el resultado. Ahorita México quiere esperar lo que dice el TCJ, pero yo creo que eso habla de que el resultado, nadie, ni sus propios aliados están reconociendo su resultado de las elecciones. Entonces, bueno, fíjate lo que pasó en la OEA. En la OEA no hubo ningún voto en contra de la propuesta de reclamo ante las elecciones, más allá de la eficacia concreta de la Organización de Estudios Americanos. Tienes también, aparte de los informes internacionales y demás, que salvo es verdad, hay unos 50 países más o menos que han celebrado, han dado un visto bueno a la victoria declarada por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, fuera de varios países que no son democráticos, en realidad no hay ninguna democracia estable que haya declarado ese favor. Y a la vez, algunas lo declararon un día y luego se han abstenido de opinar. Ha sido el paso de los países del Caribe. Casi todos los países del Caribe no votaron en contra de esta declaración, que en otras circunstancias, hace unos meses, hace unos años, habrían votado en contra de una declaración de ese tipo. Así que la cosa está delicada. ¿Eso quiere decir que, bueno, todo está cayendo, todo está viniéndose abajo? No. Es que hay un clivaje real, que es el clivaje entre democracias y autoritarismo, y eso pone a algunos países de la región no solo con las consecuencias concretas de lo que puede ser una crisis profundizada en Venezuela, crisis causada por la negación de la voluntad popular, vamos a estar claros, sino es decir, la migración, la crisis económica, que genera a su vez otra ola migratoria, etcétera, etcétera, con presión a sus sistemas políticos, sino también la crisis concreta a su propia identidad como demócratas. La democracia se basa en la voluntad popular, y
sus propios gobiernos dependieron del reconocimiento de la voluntad popular. ¿Qué vas a hacer tú aquí? ¿Cómo vas a hacer tú para explicar esto? Entonces yo creo que lanzan oportunidades, lanzan cables, lanzan, mira, vale, reconoce, anda, reconoce tal, y lanzan cosas que en el fondo son ofertas, vamos a decir, ofertas que no puedes rechazar y que mientras te hagas más contumaz contra ellas, muestras tu propia, pues, la, la debilidad y la cerrazón a ese compromiso. ¿Eso quiere decir que te vas a debilitar? No, va a depender, por supuesto, de lo que ocurra en Venezuela, dentro de Venezuela. La voluntad de quienes tengan de abrir el sistema, de abrir el sistema y de reconocer lo que está pasando, pero además la voluntad de la sociedad de permanecer firme en su reclamo, el reclamo que inspiró a cada uno de nosotros a presionar la pantalla táctil en la cara de Mundo González. Eso, nadie habla de eso, pero antes de las elecciones nosotros hicimos un capítulo básicamente dedicado a enseñarle a la gente cómo votar. Porque, bueno, muchas personas iban a buscar a María Corina en el tarjetón, otros se iban a confundir con el nombre del Mi Unidad, todas las trampas que habían, otros pensaban que no le salieron bien. Y todo eso le salió malísimo. Malísimo. O sea, a mí me malísimo. impresionó porque todo el que pensaba que Edmundo no era lo suficientemente conocido, que la gente no iba a saber dónde encontrarlo, yo creo que una campaña donde no hubo un pendón, no hubo una valla, no había propaganda, publicidad en radio, en televisión. Y el boca a boca, o sea, el deseo de cambio de la gente era tan grande que creo que ninguna de estas cosas fue un impedimento para que la gente supiera cómo marcar el nombre de Edmundo en la pantalla. Y bueno, y ese resultado que fue algo que creo que superó las expectativas incluso de los más optimistas. O sea, a mí me gustó mucho el análisis del profesor John Magdaleno antes de las elecciones, porque bueno, él hablaba de las distintas encuestas que habían, las proyecciones, y él en su análisis optimista decía, esto puede quedar con una diferencia de 20%, de 20 puntos de diferencia, y era como que ese era el escenario optimista. Y yo que me gustó mucho, digamos, cómo él fue construyendo, cómo fue llegando a ese número. Yo le escribí el día después de la elección, le dije, mira, acertaste en tu análisis, pero además sobrepasó las expectativas del mejor escenario, y creo que eso fue algo que a todos nos tiene que llenar de alegría. Yo creo que estos momentos son difíciles por la persecución, por la represión que ha habido, pero creo que en el fondo nosotros ganamos una elección por casi 40 puntos, y eso está ahí y nadie lo va a poder cambiar. Y tú puedes aducir ciertas cosas e incluso desmenuzar los resultados de diversas maneras. Como le dije, no hay un patrón concreto de voto rural-urbano. No. Sí hay una mayor correlación de votos favorables al presidente Maduro allí donde hay una mayor vulnerabilidad, pero en realidad es una correlación que no es tan fuerte porque es muy pocos sitios donde Maduro sube, donde casi empata con Edmundo González. Entonces, incluso eso se difumina. La idea de que, bueno, el votante vulnerable que estaba dispuesto, estaba controlado, más bien generó una reacción en contra. Yo, si me pusiera muy, muy sofisticado, sí diría que hay que estar pendiente de una abstención que sí creció. Está el elemento de la migración, la migración interna y la migración externa. Ese es un elemento que obviamente aumentó la abstención. Aumentó la abstención. Potencialmente millones de venezolanos fuera que habrían votado. O sea, todos anecdóticamente, conocemos venezolanos que votaron en el año 13 o incluso en el año 18 y no estaban en esta elección. Eso no estaban físicamente. Sí, sí. Que ese dato, y además unos querían votar y no se los permitieron. Claro, claro. Un amigo afuera que me dice, mira, se estima alrededor de 4,5 millones, 5 millones de personas que están inscritas en el registro electoral o que tienen edad para votar, que están hoy en fuera del país. Entonces, asumiendo cómo quedó la votación de los pocos miles de venezolanos que pudieron votar en el exterior, creo que votaron 60,000 o no recuerdo el número exacto, pero fueron pocos miles de venezolanos que pudieron votar. La elección quedó 93%, el voto en el exterior creo que fue más de 90-10.
asumiendo, si uno extrapolara eso, diría, bueno, si esos 4,5 millones de venezolanos les hubieran permitido votar y en el exterior la elección hubiera quedado similar a como quedó con los venezolanos que sí pudieron votar en el exterior, estamos hablando que Edmundo hubiera ganado 85-15 la elección. Sí, O sea, es decir, potencialmente, e incluso... la gran mayoría de los venezolanos... Totalmente, yo creo que hay un porcentaje importante dentro de la abstención de votantes que están en el país que decidieron no votar. Esto hay que verlo mesa por mesa. Pasa que también hay una cosa que yo no he logrado hacer por el cambio de los centros de los últimos 12 años. Hubo en esta creación de nuevos centros electorales, los famosos centros de una mesa, que era una preocupación constante. No es fácil extrapolar, comparar. Se convierte casi en un tema de peras con manzanas. Ver, bueno, centro por centro, cómo es la población histórica de este centro, porque hiciste esa distribución. Pero entonces yo tengo ahí una hipótesis que no la puedo demostrar al momento, que es que si hay un votante chavista de base que decidió no votar porque, uno, no quería votar todavía por la oposición, no quería votar por las alternativas no opositoras porque sentía que no serían para nada, por diversísimas razones, pero había decidido no votar por el gobierno. Era un modo de castigar. Ahora, eso no es que, tú sabes, no es como el año 2015 o incluso el 2007, que no votó, pero puede volver a votar por Chávez, que es lo que pasó en el 8 y el 9. Eso es un porcentaje más bien pequeño, si tú lo sumas en todo lo demás. Para que el PSUV volviese, en los datos que tenemos, con las actas que tenemos, volviese a remontar la cuesta, tendría que todo el mundo que no votó en todo el planeta Tierra, afuera y adentro de Venezuela, votar por el PSUV para lograr acercarse. Entonces simplemente eso no va a pasar. Entonces, lo digo porque es ese el nivel de ventaja. Por eso lo otro que es posible es que haya sido o mucho más abultada o se mantenga de ese modo. Así que estamos en un parteaguas. Y por eso esto es tan importante. 7 de cada 10 venezolanos que votaron, casi 7 de cada 10 venezolanos que votaron, se expresaron a favor del cambio político. No, y pensar que además poder, digamos que uno de sus pilares fundamentales donde ellos han basado su legitimidad es en el apoyo popular que tuvo Chávez en su momento. Era algo, digamos, que no solamente le servía en Venezuela, sino que en la región Chávez tenía un liderazgo que la gente admiraba porque lo acompañaba esos sectores populares que lo apoyaron durante tanto tiempo. Y hoy el PSUV no tenga, o que quienes están en el poder, que se hayan quedado sin lo que ellos le dieron más importancia desde el año 98 hasta la muerte de Chávez, e incluso cuando los primeros años de Maduro se quedaron sin el respaldo popular. Y eso está claro. O sea, en cualquier lugar que uno recorra del país, eso está claro para todo el mundo. Es que ningún gobernador, ningún alcalde del PSUV en ninguna parte del país tiene más votos que Edmundo González. No sabía ese dato. Creo que pasa en 2 o 3 parroquias. Pero de resto, no hay ninguna. Si yo estaría... Eso no es necesariamente lo que va a pasar en una regional, y más aún en estas circunstancias, porque eso ya es otro tema. Pero es un aldabonazo. Porque obviamente ahí hay un intercambio de votos importante. Un swing electoral, que es un swing enorme. Hablando un poco, profe, de la situación en la que estamos ahorita, yo conversaba ayer con uno de mis mejores amigos que vive afuera y me preguntaba como que, bueno, ¿y qué está pasando ya? ¿En qué situación estamos? Yo le decía que si un mes antes de la elección a cualquiera de nosotros nos hubieran preguntado qué iba a pasar, yo creo que el resultado, aunque fue mucho mejor de lo que esperábamos, la victoria del mundo era algo que podíamos esperar, y que el gobierno no entregara o no reconocer el resultado también era algo que uno podía ver en el futuro. Entonces, yo creo que también nos llenamos de mucha esperanza y mucha fe, y también de sentir de que podía haber una transición lo más... sí, un reconocimiento el mismo 28 en la noche del resultado electoral, que no ocurrió así.
pero que ahorita se está produciendo una negociación como cuando uno lee la historia, las transiciones a la democracia pasan o ha pasado en varios países que hay un proceso electoral no competitivo como el que nosotros tuvimos, donde la gente se expresó mayoritariamente como se expresó el 28 y después vienen unas semanas, unos meses de un proceso de negociación con la comunidad internacional, con los factores, tanto el status quo como el nuevo factor que tiene el apoyo popular. Pero que hoy estamos viviéndolo en este preciso momento y que es difícil de entender cuando uno está aquí y vives una vida también algo normal y sales para la calle y las cosas están funcionando, pero sabes que hubo un resultado el 28 de julio que no se está reconociendo. ¿Cómo usted ve que se puede desenvolver también esta situación o también usando ejemplos de otros países que haya sucedido esto de procesos electorales no competitivos? Miren, es normal, pero también estamos en una circunstancia peculiar. También es agosto, todo eso tiene incidencia. Pero además, la ola represiva fue una ola muy fuerte. Eso Muy no, fuerte. hay que decirlo, aquí no está nada más el desconocimiento. El desconocimiento es, obviamente, la campanada, lo Sí. demás, pero fue el permiso para hacer todo lo demás. Todo lo que sigue una ola represiva inmediata de reacción y luego de establecimiento de nuevas estructuras. Se acaba de aprobar una ley contra las organizaciones no gubernamentales, en general una ley hostil a la sociedad civil. La declaración misma de la proclamación hostil a la sociedad civil, las reacciones del Estado, todas lo han sido. La censura a los medios de comunicación y las redes sociales. Etcétera, etcétera. Es toda una serie de olas que, por supuesto, penetran como una nube todas las actividades que tú tengas, ¿no? Y eso se siente mucho en la provincia. Caracas, recuerda, era una ciudad relativamente despolitizada y fíjate que su participación electoral fue en términos promedio baja que el resto del país. Tanto por la diáspora como por esa especie de calma que tenía. No que el mundo González no haya ganado aquí, ganó en todas partes. Pero yo diría que hay una expectativa que además se basa en el desmentido de ciertas cosas. Aquí hay varios desmentidos. Se pensaba que la oposición iba a ir desunida. No fue. Se pensaba que la oposición iba en última instancia a abstenerse. Y vamos, tenía razones. Es decir, estaba empujada constantemente. Abstente. No lo hizo. Se pensaba que la oposición tenía algún tipo de plan subversivo, violento. Eso es lo que se anunciaba, además es lo que está declarado. Y no es el caso. La oposición ha dicho, mira, yo aquí tengo las cosas de acuerdo a las reglas. Está pidiendo, vamos a decir, el VAR. El VAR. Está el gol. Pero el gol se hizo y todo el mundo lo vio. El VAR, como en el partido Brasil-Alemania del Mundial de Brasil, el 7-1. 2014, el 7-1, sí. No, en este caso no es 7-1, pero... Sí, pero el árbitro... Ahí no había VAR que valiera. Sí, tú tienes que pedir el VAR porque, francamente... entonces, como si Brasil hubiera agarrado una ametralladora me refiero a la selección y hubiera apuntado para afuera. No, eso... obviamente, eso está aquí en el clima, se sabe. Todo esto es una suerte de mascarada. Y lo que quiere el sistema es que tú vivas con esa mascarada. Y quieres viviendo, bueno, vamos a... tú no me quieres, tú eres un... Pues vamos a vivir con esta hipocresía. ¿Cuánto esa hipocresía es sostenible en el tiempo? ¿Cuánto de eso podemos verlo más allá? No tengo un escenario de meses ni de semanas. Claro, ni nada de eso. Eso es imposible. Abrigo yo hipótesis personales con respecto a esa duración, pero lo que sí creo es que no es enteramente sostenible por dos razones. Uno, tú puedes decir, bueno, hay sitios donde eso ha funcionado. Ha funcionado el zarpazo previo, Nicaragua. Simplemente yo hice una elección que no tiene ningún estándar internacional. Punto. La elección aquí era casi así. Cercano, sí. Prácticamente así. Bueno, sin candidatos, muchos candidatos inhabilitados, muchas tarjetas inhabilitadas. Y con la confianza que eso iba a ser suficiente. Eso es lo que pasó. Y en la sociedad se le revirtió. Pero entonces Nicaragua, yo lo hago antes. O Bielorrusia, yo lo hago después. Estamos en un escenario más bien de Bielorrusia. ¿Pero qué pasa con Bielorrusia? Bielorrusia es un país donde no ha habido ni conciencia de la alternabilidad, ni práctica de alternabilidad, ni demanda democrática en la cultura social. Eso sin desestimar, por supuesto, el sufrimiento del movimiento democrático bielorruso. Gente que merece todo nuestro respeto y toda nuestra consideración.
Ahí rápidamente, sin embargo, por presiones más graves, por decisión concreta en su momento, el liderazgo salió de Bielorrusia. Aquí eso no ha pasado. Y eso no ha pasado. Aquí están firmemente, tanto Edmundo González como María Corina Machado, por supuesto, con las protecciones lógicas de las circunstancias, pero están llevándolo, están en su coordinación, están en su comunicación y están sin hacer provocaciones indebidas. Y eso hay que también tomarlo en cuenta para el mundo. Cuando alguien diga, bueno, ¿qué tal? Ustedes son una... Mira, eso que dicen no ha pasado. Y recuerden para todos nosotros, cuando decaigamos, cuando nos sintamos mal, cuando pensemos, mira, esto no vale la pena, recordar dos cosas. La primera de todas, que ganamos. Ganamos de norte a sur, este a oeste, en el llano y en oriente, en occidente, en Guayana, todo eso. Niñitas ganamos. Totalmente. Pero también que ganamos sobre la base de unos valores que son los valores nuestros, son los valores de la democracia, la alternabilidad, la república, la tolerancia. Eso es lo que queremos. El cambio en paz que representa Edmundo González, que planteó Edmundo González de su día, apuntalado, y no solo apuntalado, estimulado y motivado por María Corina Machado en todo el país. Y ese es el mensaje. Aquí es, no, que viene la derecha, que va a pasar. No, es un mensaje policlasista, es un mensaje plural, es un mensaje de cambio de estructura. Que por supuesto tiene que haber un cambio de políticas públicas, porque es lógico, es parte de la oferta. Pero aquí ha habido un cambio, un planteamiento de cambio más profundo. Yo creo que esa es una decisión de la sociedad. Eso va a generar su propia presión. Y allí es donde yo abrigo la esperanza. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es el deber de nosotros? Bueno, mantenernos evangélicamente en esa creencia. Y cuando digo evangélicamente es machacarla. ¿Tú crees en la democracia? Sí. ¿Esto es la democracia? No. Entonces, tu creencia en tu dignidad individual, en tu capacidad individual, en eso que te llevó a ti, a tu decisión particular, y eso a ti y a los 7 millones de venezolanos que te acompañaron ese día, a apretar el rostro de Edmundo González, que era nuestro representante para ese cambio y sigue siendo nuestro representante como ese cambio y la persona que ha recibido el mandato de los venezolanos para ser presidente constitucional en este periodo. Esa dignidad que te llevó a esa decisión tuya, íntima, es la que debe animar todo lo que viene. No es tanto la decisión de Edmundo González o no, trasciende Edmundo González. Está en Edmundo González y lo que creemos que en el 10 de enero, en los meses que quedan, esto se resuelva para el bien del país. Porque todo lo demás se complica. Quienes dicen, bueno, pero entonces, es aquí, nada va a ser igual, todo se va a mantener. Las medidas económicas, no se puede mantener la apertura económica sin esas medidas. ¿Quién va a confiar en la seguridad jurídica si se puede hacer este tipo de medidas legales contra la sociedad? ¿Quién va a confiar en la seguridad de sus inversiones? ¿Quién va a confiar en su propia... O sea, eso no se puede. El desarrollo económico está asociado al cambio político. Tiene un gran techo. El profesor Ricardo Sucre lo ha dicho en su artículo, la idea de que es una vida mediocre. Esta garantía una vida mediocre, esta continuidad. Yo creo que ellos cruzaron una línea que no les permite regresar a la pseudonormalidad en la que vivíamos el 27 de julio. Ya es que era la oferta electoral. Que era la oferta electoral de, bueno, esto lo hemos parapeteado y se puede mantener. Yo creo que eso es inviable, poder regresar al 27 de julio. Y los dos escenarios es un escenario de transición o de un encrudecimiento de la situación interna del país. Además que en estos años hemos vivido muchas cosas, ¿no? Y hemos tenido aciertos, desaciertos, alegrías, frustraciones. Hemos vivido como una montaña rusa de emociones, de cosas que han salido bien y cosas que han salido muy mal. Pero nunca habíamos tenido una victoria tan contundente como la que acabamos de tener. Los pelos del burro en la mano también. Y las pruebas, las actas, sí. Es decir, todo salió, o sea, se hizo de la mejor forma posible y por eso yo acompaño al liderazgo político que nos trajo hasta acá y lo sigo acompañando, porque esa estrategia con la que se logró dar ese resultado, creo que él nos llevó a tener la mejor victoria política que hemos tenido y estoy seguro que esa victoria política que tuvimos, aunque ahorita
nos las quieran arrebatar, estoy seguro que Edmundo, María Corina y todo el equipo que ha venido acompañando eso va a lograr que, a fin de cuentas, esa victoria se haga respetar y pueda valer y eventualmente podamos entonces finalmente, después de tanto sufrimiento, lograr una transición hacia la democracia en el país. Es lo que desea la abrumadora mayoría de los venezolanos y creo que es una mayoría que crece con los días. Pese a la frustración, crece con los días. Así como, ¿qué broma es esta? Y mencionas algo muy importante, Andrés. En términos de la decisión y la coordinación. Es verdad, habría mecanismos que podemos decir serían deseables mayor institucionalización dentro de las fuerzas opositoras hacia el liderazgo y la amalgama del liderazgo emergente con el liderazgo tradicional. Todo eso es deseable. Pero fíjate tú, en la expresión de las organizaciones que apoyaron a Edmundo González en el Tribunal Supremo, la presencia del gobernador Rosales, claramente en este sentido, la demanda del gobernador Capriles en las redes sociales, las declaraciones del gobernador Rosales, el rol que asumió, a pesar de que había gente que pensaba que no iba a dar esos pasos, dio todos los pasos necesarios para que los para tres que esto saliera candidatos bien. de oposición previos, el gobernador Falcón, el gobernador Capriles, el gobernador Rosales, todos se han expresado en apoyo a esto, pero además en la exigencia de la transparencia electoral. No hay ningún líder de oposición relevante que no lo haya dicho. Incluso en el bando de aquellos que estuvieron cooptados en duda o en otros candidatos alternativos, ha habido algunas voces que, vamos a estar, optaron por seguir el juego, pero otras que han sido más bien... yo digo, está la figura que es una gran figura de valor republicano, como es la de Enrique Márquez, que realmente ha sido muy valiente y muy decidido en sus planteamientos, además con la experiencia de haber sido rector del Consejo Nacional Electoral. No solo su experiencia política, sino su experiencia concreta como rector del Consejo Nacional Electoral, de modo que sabe que no es lo que es. ¿Cómo está eso que ha mostrado? Porque eso que ha mostrado no es correcto. Y lo ha hecho con un gran punto de honor, con una gran claridad. Mucho desprendimiento también. Así es. A mí me impresionó unas declaraciones que dio hace poco diciendo, bueno, yo sé que yo perdí por paliza, pero yo estoy haciendo esto porque hay que hacer valer la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Porque en el fondo es la democracia y eso es lo que juega. Hay quienes dicen, bueno, lo que importa son los resultados y no las reglas. No, las reglas importan, las reglas. A quienes plantean y plantearán, porque volverán por ahí a decir, bueno, que tú sabes, mejor es la estabilidad al cambio. Tú no vas a tener estabilidad segura si no aseguras reglas, si no aseguras instituciones. Esto no es así vivible. Y esa es, para mí, la fuente de su mayor inestabilidad. Pues ya ir cerrando este gran episodio que tuvimos con usted, profe. Bueno, agradecerle por permitirnos compartir este espacio con usted. Creo que... Me permites abusar de tu paciencia, Gabriel y Andrés, de ambos, para una cosa. Muchos compatriotas hoy están asediados, están perseguidos. Tenemos compañeros que han tenido que refugiarse, están en el país o fuera del país. Tenemos compañeros presos. Y digo compañeros de la causa democrática más de algunos. Ustedes son militantes de partido. Yo soy independiente, pero por supuesto no soy imparcial. Son gente que está en ese dolor. Sus familias están en ese dolor y para ellos, bueno, aparte de una palabra de solidaridad, pensamos que todo esto que estamos diciendo, todo este deseo de cambio está basado en la idea de que ellos sean libres, estén seguros y aquellos que lamentablemente no están hoy más con nosotros, pues que su memoria sea reivindicada por este cambio que quiere la mayoría de los venezolanos. Buena acotación y justamente todas estas injusticias que hemos vivido después del 28 de julio, padecido, algunos en mayor medida, otros en menor medida, a mí me hacen pensar algo que usted dijo hace un rato, que la voluntad de cambio, en lugar de retroceder, ha crecido en estos días, porque a nadie le gusta la injusticia. Es decir, todo el mundo que sufre, no solamente que sufre en carne propia, sino sufre viendo lo que le están haciendo a otra persona, se indigna con eso. Y en estos días hemos visto la peor cara
de quienes están en el poder. Y creo que eso al final nos va a dar más fuerza. Por más allá de que haya sufrimiento, creo que eso al final nos fortalece y nos hace digamos, nos hace reforzar nuestra convicción de que estamos por el camino correcto, de que estamos acompañados de la dignidad de más de 7 millones de personas que lo que quieren es vivir en paz, en libertad, con justicia y en un país donde uno pueda tener una vida digna. Y también me llevo a esta conversación, profe, la palabra que usted dijo de dignidad. La dignidad que nos llevó a votar el 28 de julio, acompañado de 7 millones de venezolanos, es la dignidad que nos va a permitir llegar a una transición democrática aquí en el país. Y estoy seguro que está en cada venezolano que sabe lo que ocurre el 28 de julio, los que nos va a dar la posibilidad de vivir en un país distinto. Muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Esquina Ideas. Gracias, profe.